Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín. De tecnología, de sostenibilidad, de eficiencia vamos a hablar en los próximos minutos, porque estamos calentando motores para el Smart Energy Congress, ese congreso anual en el que industrias, compañías energéticas, tecnológicas, representantes de la administración también comparten su visión y experiencia sobre las tendencias, retos y oportunidades para seguir avanzando en el proceso. Y es que en este gran encuentro de referencia, la tecnología, la digitalización y la innovación toman protagonismo como motores de esta transición hacia una economía más verde y digital. Los días 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA, la 12ª edición bajo el título Twin Transition, digitalizando el presente para un futuro más sostenible. Hoy vamos a hablar de esas infraestructuras, vamos a hablar de los data center, y para hablar de ello tenemos con nosotros tres invitados. Empiezo a mi derecha con Jorge Vázquez, él es el Country Manager de Nutanix. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, un placer. También nos acompaña Antonio Ruiz Falcó, Senior HPC, Data Science, Data Center Consultant y presidente del Comité de Pew Control. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Y Israel Devesa, que es el CEO y CTO de Capital Energy. ¿Qué tal, Israel? Muy buenas. Muy buenas. Antes me chivaban por aquí que vamos a construir los data centers. Además que los datos, yo creo que ahora una anterior mesa que hablábamos de ellos es ese oscuro objeto de deseo, todo el mundo del dato, pero vamos a ver esas infraestructuras para manejarlo, cómo se está avanzando, cómo se está digitalizando. Y decía que me han chivado que dentro de ese complejo mundo de los data centers hay que ir construyendo el edificio, y en eso está Capital Energy, ¿no, Israel? Sí, en eso estamos. O sea, me gustaría, digamos, un poco, para contar un poco la historia de Capital Energy. Capital Energy es un promotor, constructor y generación de energía renovable en España, que tenemos que construir, digamos, el mayor porcentaje de megavatios en España, mucho grande que, digamos, de los grandes players que conocemos en España. Y a partir de ahí, digamos, un poco de una idea que teníamos en el departamento digital relacionado con lo que nos gusta decir en Capital Energy, ¿no?, con el binomio indivisible entre la digitalización y la sostenibilidad, apareció el concepto de, oye, ¿por qué no empezamos a investigar qué otras líneas de negocio se pueden, digamos, habilitar dentro de, digamos, desde el punto de vista de negocios relacionados con la energía renovable? Y nos apareció el mundo de los data centers. A partir de ahí empezamos a incubar una idea que termina convirtiéndose en una empresa ahora que forma parte, digamos, y fuera del holding de Capital Energy, que construye data centers en España, que construye data centers de manera sostenible. ¿Por qué? Primero porque España, lo contábamos antes un poco en la charla, digamos, previa a digamos, un programa de radio, ¿no? Somos un elemento central, digamos, que unimos tres grandes continentes: África, Estados Unidos y Europa, porque tenemos, digamos, todas las líneas y los cables, vamos a decirlo así, ¿no?, simplificándolo muchísimo para que todo el mundo lo entienda, digamos, entre todos estos llegan por España los cables, digamos, desde Estados Unidos, lo cual nos hace, digamos, un sitio o un emplazamiento, digamos, especial, digamos, para construir data centers en España. Entonces, nuestra marca, digamos, como decíamos anteriormente, Box2Bit, va a construir data centers en España, digamos, bueno, no solo en España, queremos extendernos fuera de la misma, y no podemos aprovechar la oportunidad, en este caso, como decía, como país, para, digamos, invertir en la construcción de estas infraestructuras, para que luego, digamos, un poco mis compañeros que están en la tertulia puedan, digamos, poner, digamos, infraestructuras, digamos, máquinas, digamos, y software que optimice, digamos, estos data centers que vamos a construir, y que luego, como decías tú anteriormente, van a ser elementos muy importantes para la explotación de los datos, ¿no? El dato siempre se dice que es el petróleo, ¿no?, del futuro. Ya no diría que es el petróleo, casi ahora ya se habla más de los algoritmos, ¿no? Los algoritmos, la eficiencia relacionado con esos datos es digamos, un poco lo que es el petróleo y por lo que vamos a competir en todas las cadenas de empresas. Del futuro, casi bueno, del presente, digamos, decir del futuro, porque se habla siempre un poco casi el futuro es el año que viene. Estamos hablando en estos términos cómo ha cambiado un poco la vida. Y esto es un poco, digamos, para presentar, digamos, un poco que estamos haciendo en Capital Energy y cómo ha evolucionado, digamos, un poco nuestro negocio desde una empresa de renovables que se convierte, digamos, en la construcción de data centers a partir de esta energía renovable y sostenible que vamos a construir, digamos, un poco que vamos a montar en España. Que la sostenibilidad es un elemento importante también en ese congreso. Jorge, vosotros ahora en Nutanix, cuéntanos. Nosotros ¿Cómo contribuís? Desde Nutanix, desde el nacimiento de la empresa, en optimizar la gestión de un data center con una tecnología mucho más moderna de la que habitualmente se ha estado utilizando.
y buscamos que se ahorre energía en base a la gestión lógica de ese data center. Utilizamos las formas que utilizan los proveedores de servicio de Internet para vender a sus clientes cargas de trabajo. Las utilizamos y se las aplicamos a nuestros clientes en banca, en sector público, en servicios, en utilities, buscando que el consumo de energía sea menor. Bueno, no solo el consumo de energía, sino haciendo que la lógica sea mucho más reutilizable, que no existan cargas de trabajo sin utilizar, que hay a veces que ocurre eso en nuestro data center. Nosotros tenemos una base de datos, esa base de datos está infrautilizada, esa carga está prevista para cuando esté utilizada. Nosotros tenemos con Nutanix la capacidad de poder dinamizar esa asignación de carga buscando la optimización energética de ese uso. También la combinación de ese data center con los hiperescalares y con el cloud, porque no solo es el data center que tienes, sino son los data centers que usas fuera. Y entonces buscas que esa lógica te permita el poder dinamizar esa asignación de cargas y flexibilizar ese diseño de tu data center, ¿no? De alguna forma. La sostenibilidad también presente en todos los puntos. Hoy leía, por ejemplo, o ayer, que si Google fuera un país, sería el cuarto contaminador mundial de emisiones. Es que yo creo que esa es una pregunta magnífica. O sea, el contaminador más grande después de los coches son los data centers. Y es que esto no ha venido nada más que a empeorar. O sea, antes estamos hablando del dato, efectivamente, porque esto es como, no como Regreso al Futuro, sino es como viaje al futuro, pero a velocidad acelerada. Entonces, empezamos con el dato y ahora estamos con la inteligencia artificial. Todo lo que estamos consumiendo ahora, esto es exponencial, esto va a ser multiplicarlo por 5, por 6, por 10. Y tenemos que es una responsabilidad social, el pensar en ese consumo que sea un consumo razonable, que sea el consumo que nos permita las tecnologías dar, ¿no? Yo creo que ese es tenemos unas tecnologías, ese es el reto. Tenemos las tecnologías disponibles para que ese consumo sea el justo. Pero hay a veces que por unas dinámicas, sobre todo yo creo que en general los clientes por una inercia, ¿no? De lo que nosotros en tecnología llamamos entornos legacy, en sector público, pues lo que es la asignación de fondos y todo lo que es la gestión de esa adjudicación de esos fondos, ¿no? Yo cuando hablo con nuestros clientes del sector público, cuando hablas de los fondos de digitalización y de renovación de tecnologías, desde que se diseñan hasta que se ponen en marcha, hay a veces que hay incluso en momentos que se pierden, ¿no? O sea que hablamos de la construcción, del diseño, de las tecnologías y luego de la contratación. O sea, hablamos de varios niveles para llegar a tener lo que buscamos todos, que es el tener los mejores medios para que consumamos menos. Pues a ver, cuéntanos, Jorge, con esa tecnología. Antonio. Digo, eso, Antonio. A ver, acabáis de decir que los data centers consumen mucho, efectivamente. Has hablado de Google. Yo te diría que en España, si nos restringimos a los centros de datos que hay en España, consumen más electricidad que Valencia. Es decir, la tercera ciudad de España se llama data center. Un data center es una instalación muy grande, muy compleja, y la demanda de servicios digitales es cada vez mayor. Para industria de entretenimiento, para propósitos profesionales, todos demandamos servicios digitales. Y estos servicios digitales se prestan desde grandes data centers. Servicios de nube pública, servicios de nube privada. Los data centers cada vez son más grandes precisamente porque hay que prestar más servicios, con lo cual son instalaciones enormemente complejas. Por un lado está toda la parte de los sistemas informáticos, de los servidores, de los sistemas de almacenamiento, de los sistemas de red, y luego por otra parte está las infraestructuras que les dan soporte, las infraestructuras eléctricas de refrigeración, porque los data centers producen mucho calor y demás. Y son instalaciones enormemente complejas que son muy difíciles de gobernar y que son muy difíciles de gobernar a medida que crecen. Entonces, nosotros lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial para la mejora del propio data center. Es decir, un data center no deja de ser una industria y aplicamos técnicas de industria 4.0 para optimizar eso, para minimizar el riesgo, para optimizar el consumo, para garantizar que los parámetros de funcionamiento se mantienen en los rangos aceptables. Hay que pensar que un data center mediano produce centenares de miles de parámetros sobre su propio funcionamiento por minuto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Analizar todo eso
para detectar qué riesgos tenemos, pero sobre todo para minorar la factura energética. Nosotros tenemos casos de éxito en el que hemos reducido en más de un 50% el consumo energético de un centro de datos sin bajar su rendimiento, o sea, sin bajar sus prestaciones o su funcionalidad. Simplemente eliminando electricidad que no aporta valor, que no sirve para nada. Entonces, eso es importante hacerlo. Y si establecemos una analogía con otros sectores, es como si conseguimos que un avión funcione con un 30% menos de consumo, o un coche que funcione con un 30% de consumo. Pero es que además, como digo, no nos quedamos solamente en rebajar el consumo energético, sino que también analizamos los riesgos y minimizamos los riesgos en tiempo real, que es un factor importantísimo cuando estamos hablando de servicios críticos. Porque no olvidemos que parte de estos centros de datos se dedican a gobernar infraestructuras críticas, con lo cual es muy importante en un funcionamiento seguro bajo todos los puntos de vista. Sí, que siempre no sé si tendréis, Israel, ese miedo, aparte de lo que ha dicho Antonio, de esos riesgos, porque son muchas veces infraestructuras críticas, además de que ya sois los grandes contaminadores mundiales. Sí, bueno, eso, evidentemente el riesgo de un data center, el riesgo de un data center está ahí. Sí me gustaría matizar una cosa, es decir, siempre hablamos de data center. ¿Me puedes llevar la contraria? No, todo lo contrario, matizar un poco para que la audiencia entienda. Siempre hablamos de data center, pensamos en grandes estructuras, digamos, grandes ordenadores donde están haciendo, digamos, un montón de cosas, pero hay modelos de negocio que están apareciendo, digamos, un poco en la industria, donde necesitamos acercar esos data centers, esa capacidad de cómputo, para que lo entiendan toda la audiencia, muy cerca donde se tiene que resolver, digamos, la problemática. Entonces, cuando hablamos de data centers, todos pensamos en data centers, pero se tienen que construir pequeños data centers, pequeños que pensemos como un contenedor muy cerca de esos, digamos, un poco donde se tiene que resolver. Por ejemplo, en el mundo de la agricultura hay veces que se tienen que resolver, digamos, problemáticas muy cerca de ahí para tomar decisiones, pues cómo tengo que regar, digamos, una determinada tipo de, digamos, de campo. Sí, que no es una torre en la Castellana. Exacto. Entonces muchas veces uno va paseando, digamos, por diferentes sitios y ve de repente un pequeño edificio, y eso puede ser un data center, lo comentábamos hace también un minuto. Entonces ahí las problemáticas un poco de resolución que estaba contando Jorge, o que estaba contando Antonio, digamos, ahí tienen la problemática de, hay que tratar un data center muy grande con una complejidad muy pero hay que tratar también data centers muy cerquita para hacer lo que se llama en tecnología el edge computing, es decir, acercar, digamos, esa computación a determinados tipos de, digamos, de negocios con el objetivo de que se puedan, digamos, un poco resolver problemáticas que ahora nos están resolviendo. Un ejemplo que nosotros tenemos en Capital Energy y que nos gusta mucho comentar es el de, digamos, nosotros estamos colocando, digamos, baterías de segunda vida relacionado con la sostenibilidad. Cogemos baterías en este caso de coches de Mercedes y de Nissan, las hemos juntado y hemos creado una gran batería que sirve, digamos, esas baterías no sirven para el entorno de coches, pero sirven para el entorno, digamos, un poco de almacenamiento de energía para proporcionar la red. Ahí necesitamos capacidad de cómputo muy rápida, porque, digamos, un poco que hay que decidir prácticamente en el segundo si la energía que vamos a suministrar a la red viene de los paneles solares o de los aerogeneradores, los molinillos, como se dice, digamos, un poco de manera jocosa, o se coge directamente de la batería, o la batería tiene que coger. Entonces, esa capacidad de cómputo y esa toma de decisión, que muchas veces en nuestro caso se hace con inteligencia artificial, tiene que hacerse ahí. No puede derivarse esto al data center y que tarde 10, 15 segundos en responder, porque tiene que ser en el minuto. Entonces, es muy importante tener también, digamos, un poco que hay data centers pequeñitos, que no hay data centers grandes, gigantescos como los que pensamos que estaban comentando anteriormente, para resolver cuestiones, digamos, que tienen que hacerse en el momento. Eso que dices me suscita dos temas o dos cuestiones, no sé cuál de los tres. Primero, que el data center no es solo para una gran empresa, una gran administración pública. Y el otro, la importancia, que ahora los analizamos si queréis, la importancia de tener una seguridad energética que no pueda fallar en ningún momento, pues son muchas veces infraestructuras críticas. ¿Por dónde lo podemos dividir en dos grandes divisiones. El gran data center de servicios, del prestador de servicios cloud, y esos los conocemos todos, y el data center corporativo, que es una corporación que tiene un data center para su propio uso. Y luego, como decía Israel, están los grandes data centers centrales, pero el edge computing son esas infraestructuras que tienen que estar cerca de algún determinado sitio por alguna determinada razón. Por ejemplo, pues el típico problema de que necesito reconocer procesos con inteligencia artificial en una industria y necesito capturar y analizar imágenes sobre la marcha, y entonces eso lo necesito tener cerca. Pero lo que tenemos que entender
es que todos son data centers. Sea muy grande, sea muy pequeño, todos son data centers que tienen infraestructuras informáticas en su interior y que tienen que funcionar con eficiencia y con seguridad. Entonces, los procedimientos que nosotros aplicamos, todos los análisis de datos que nosotros hacemos para mejorar eso, son válidos para una gran instalación y para una instalación pequeña. Evidentemente, en una gran instalación hay muchos más parámetros, pero todos tienen que funcionar de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Jorge. Sí, yo un poco en línea de todo lo que estamos hablando, yo creo que en esta evolución tenemos que aprender y tenemos que aprender rápido. O sea, el data center no es más que un grupo de servidores y todos necesitamos esa funcionalidad, esa necesidad de infraestructura. Y el data center moderno lo que tiene es una serie de tecnologías que permite la optimización, primero, de la asignación de la carga. Nosotros en Nutanix lo que buscamos un poco es no solo pensar en el data center en sí, sino pensar en el consumo, en industrializar el consumo, en buscar que esa asignación del recurso físico al recurso lógico sea de la forma más eficaz posible. Y luego utilizar tecnologías dentro de lo que es el data center a nivel de la infraestructura, donde se permita pues el ahorrar espacio, el ahorrar recursos energéticos, todo eso tienen impactos muy grandes dentro de pues la huella de carbono, no solo la directa de lo que es el enchufe, sino en la indirecta en lo que es muchas de las consumos que se producen por el hecho de tener un data center, ¿no? Y como digo, hay que ser responsables también en el futuro, porque ahora mismo todo lo que es inteligencia artificial como concepto, pues lo estamos empezando a madurar. Es como el tema del cloud, ¿no? Que hace unos años pues hablábamos todos del cloud, pero nadie usábamos el cloud. Ahora ya todo el mundo usa el cloud, pero bueno, pues hemos evolucionado un poco con lo que es la dinámica del mercado. Pues en el tema de la inteligencia artificial exactamente igual. O sea, hemos creado un concepto, todo el mundo tiene ese concepto, pero ahora es cuando se va a empezar a utilizar de verdad esa necesidad de inteligencia artificial. Y ahí vamos a utilizar unas tecnologías que van a tener un consumo energético muchísimo más grande. Nosotros desde Nutanix, por ejemplo, nos hemos adelantado y hemos construido lo que es una tecnología que permite la optimización que teníamos para un data center de gestión de una base de datos o de gestión de unos escritorios virtuales o de un ERP, pues lo hemos aplicado a la nueva tecnología de inteligencia artificial. Y hemos buscado un acelerador que permita al cliente consumir menos energía, agrupar las máquinas de GPU de una forma más inteligente, utilizar las aplicaciones lógicas que se usan dentro del mundo de la inteligencia artificial para hacer más rápido ese mundo de la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no solo estará en el cloud, no solo serán servicios ChatGPT, sino que serán servicios privados donde los bancos, las empresas de utilities, las empresas de servicio de telecomunicaciones podrán dar servicio privado manejando toda la privacidad del usuario, del consumidor. Y para eso necesitan tener una parte del data center trabajando en ese tipo de tecnologías. Y por eso, como digo, tenemos que adelantarnos en lo que es la visión a lo que va a ser la realidad. Claro, el adelantarse para que, en teoría, más consumo de datos no suponga más consumo de energía. Eso es una de las claves de esa sostenibilidad, y para eso también hay que poner en valor lo que las empresas están haciendo en materia de innovación y de desarrollo para conseguir ese objetivo, ¿no? que apuntaba Jorge. Antonio. Sí, pero si me dejas un matiz, Israel. Hablamos mucho de sostenibilidad, muy relacionado con cambio climático, con ahorro en eficiencia energética, pero la sostenibilidad, también lo decías tú antes, es relacionado con la ciberseguridad, que es un punto que no hemos tratado, que ponemos un poco en la mesa, ¿no? A día de hoy, digamos, la sostenibilidad tiene una vertiente muy importante en la ciberseguridad. Como estamos hablando de data center y todos estos data centers de infraestructura crítica, uno de los puntos muy relevantes que tenemos que tener un poco como país es que nuestras infraestructuras críticas, que a veces son data center, que son centros de control, que son infraestructuras relacionadas con suministro energético, digamos, tengan las medidas de ciberseguridad, digamos, adecuadas, tanto físicas, digamos, como en este caso lógicas, asociadas a este tipo de infraestructuras y que eviten cualquier tipo de problemática, digamos, un poco el país, ¿no? Entonces, es muy relevante no asociar siempre la sostenibilidad con, digamos, consumo energético, cambio climático, que es un poco lo fácil, lo que todos entendemos, sino que hay otras vertientes de la sostenibilidad, como en este caso la ciberseguridad, que están muy pegadas y que hay que tenerlas en cuenta. Ya no solo digamos, como decíamos, la ciberseguridad, sino es que la propia, digamos, seguridad física de un data center es muy relevante, muy relevante. Antonio. A ver, una de las cosas que vamos a poner en valor en el Congreso de NERTIC de este año
es que España tiene la oportunidad de convertirse en uno de los grandes pilares en Europa en el mundo de centros de datos. Y que además eso es una oportunidad desde muchos puntos de vista. Por supuesto es una oportunidad económica y de negocio, pero también es una oportunidad tecnológica. Lo que nosotros hacemos en nuestra empresa no lo hace nadie más en Europa, es decir, en ese sentido somos enormemente innovadores. Evidentemente todo lo que tiene que ver con la industria TIC lleva aparejada mucha innovación, pero en lo que tiene que ver con esta industria de centros de datos y la industrialización del centro de datos también es un foco de una oportunidad de innovación. Como te digo, lo que hacemos en nuestra empresa no hay otra empresa en Europa que lo haga, y en ese sentido somos enormemente innovadores. Y desde luego tenemos que aprovechar la oportunidad que tenemos por delante en España, porque en estos momentos hay unas iniciativas de inversión realmente significativas que crean puestos de trabajo de calidad. No es un mundo que cree una enorme cantidad de puestos de trabajo, no es muy intensiva en puestos de trabajo, pero sí es intensiva en puestos de trabajo de mucha calidad. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de cómo podemos ayudar a transformar nuestro paradigma económico, posicionándonos como el gran referente europeo. Pero puestos indirectos, porque no solo contemos los puestos directos, sino muchas veces alrededor de un data center, igual que muchas veces en la central nuclear, se generan un montón de puestos indirectos que muchas veces no contabilizan en la generación de esta industria, ¿no? Y porque en ese sentido también, por lo que decís, hace falta ponerlo en valor, y por lo que apuntaba Antonio, de que podemos ser un referente en data centers a nivel, no sé si europeo o mundial, pero que es desconocido. No sé, en el Congreso también se podrá poner en valor todo eso. Hombre, empresas como nosotros, que somos, digamos, con accionariado 100% español, perdón, que saque un poco la vena patriótica, ¿no? Es muy importante que, digamos, hablamos muy constantemente que España tiene que generar industria, que tiene que dejar puestos de valor de alta cualificación. Pues el mundo de los data centers es perfecto, digamos, como decíamos hace un segundito, pues para ser, digamos, un referente no solo en España, que esto es evidente que tenemos que mejorar, digamos, la industria española, sino para ser un referente, digamos, en Europa, Estados Unidos, América Latina y el punto, digamos, y África, que como comentábamos anteriormente, somos un punto, digamos, central entre tres continentes que nos hace, digamos, con una situación privilegiada, ¿no? Y que tenemos que aprovecharlo. A ver si en este caso como país aprovechamos esta situación que nos ha dado, digamos, un poco este mundo energético, este mundo, digamos, de TI que está apareciendo, ¿no? Yo creo que en línea de lo que dicen mis compañeros, hay que tener en cuenta que no solo están los grandes data centers, sino que están todas las empresas. En España hay miles de empresas que tienen data centers. O sea, hay que multiplicar por 1.000, por 3.000, por 5.000. Y se trata de tener una tecnología que de alguna forma busque la optimización de todos los data centers. Los grandes data centers, por supuesto, ¿no? Son los grandes consumidores, ¿no? de la carretera. Pero hay luego otros data centers que suman, y tenemos que tener todos, a nivel de las responsabilidades TIC, pues una responsabilidad social pensando en el consumo energético, porque hay a veces que tener una infraestructura antigua es más barato en el sentido de la inversión upfront que tienes que hacer, pero desde el punto de vista de responsabilidad social y desde el punto de vista de escalar y de evolucionar, pues probablemente no tenga mucho sentido. Pero eso ocurre, eso está ocurriendo, ¿no? Eso yo creo que es un matiz. O sea, no solo hablar de los grandes data centers, que son grandes oportunidades para todos, que por supuesto, y así lo van a ser, porque yo creo que ahora nadie se plantea el hacer un data center con tecnologías antiguas. Pero en cambio, hay muchos data centers en administraciones públicas. Ahora mismo hay grandes proyectos de consolidación de data center, que es como generar nubes dentro de la administración pública. La administración pública nuestra es muy dispersa. Tenemos desde los gobiernos regionales hasta los servicios centrales, ¿no? No sé si conocéis que hay una nube que se llama SARA, que da servicios compartidos a las administraciones. Está intentando traer esos servicios a una consolidación de la administración. Pues eso mismo debe ocurrir en la empresa privada, debe ocurrir, como digo, en las empresas, en los bancos, en los grandes bancos, que ya lo están haciendo, que están haciendo grandes esfuerzos en visionar, pero aún así todavía queda muchísimo.
Sí, pero centrándonos Sí. centrándonos un poco en digamos un poco, si nos centramos en el mercado español, se habla mucho de grandes data centers, estamos hablando de grandes empresas del IBEX 35, pero digamos desafortunadamente España, digamos un poco cuenta, digamos con un sector de pymes, y es ahí donde estos 90 y correcto, entonces es ahí donde digamos estos data centers que están digamos de nueva creación tienen que ser esto que hablábamos constantemente, transformación digital. Estos sectores, estas pymes son las que tienen que utilizar estos data centers que van a estar digamos relativamente cerca, digamos un poco para poder resolver esas problemáticas de esas pymes, porque muchas veces lo que termina ocurriendo es, desafortunadamente, y esto lo vemos constantemente, que la pyme termina teniendo los sistemas informáticos en su ordenador, comprar un ordenador y ese es el sistema informático de la pyme. Es que eso tiene que digamos un poco salir de ese modelo y saltar digamos a estos data centers, ya sean nubes privadas como decías tú o nubes públicas de que están llegando los Microsoft, Amazon, Google han llegado a España. Entonces ahí es donde tenemos que atacar digamos como digamos un poco país, que esas empresas digamos esas pymes puedan utilizar estos pequeños o grandes data centers con el objetivo de transformarse digitalmente y ser muchísimo más competitivos. Ese es el foco de la creación de data centers un poco en España y digamos al sector al que tenemos que ir. Ojalá tuviéramos un IBEX 2500, ¿no? Sí. Y no un IBEX 35. Israel, totalmente de acuerdo. Yo creo que ahí para la pyme está absolutamente claro. Pero luego, para otro nivel superior, que hay como 1000 y pico empresas, ahí necesitas, en función del tipo de negocio, en función de todo cómo has construido tus procesos de negocio, porque tus procesos de negocio son los que te condicionan la infraestructura que estás utilizando y la arquitectura que has usado para desarrollarlos. Entonces, en ese concepto, pues siempre hay que buscar, o sea, la mayoría de las empresas, el 80% de las empresas no están en la nube, solo el 20% están en la nube. El 80% utilizan la nube, pero la utilizan de una forma híbrida. Y entonces hay que buscar esas tecnologías que permitan a las empresas el hibridar, el manejar entornos tanto privados como entornos públicos, ya sean de hiperescalares o de empresas proveedores de servicios. 3 millones. No, pero lo que pasa que una pyme se pueda hacer, digamos, perdona, que una pyme pueda entrar, digamos, y utilizar servicios como inteligencia artificial, digamos, como es brutal, es decir, empresas que hasta ahora no se han, digamos, no han tenido la posibilidad de acceder a, digamos, a tecnologías disruptivas, ahora pueden empezar a hacerlo, ¿no? Es lo que se llama la democratización de la tecnología, y esta es la realidad. Es decir, los data centers deberían de ser, permíteme decirlo así, una excusa para que, digamos, el sector de pymes español se pueda transformar. Sí. Y esto debería ser, digamos, un poco las claves, porque construir data center, entiéndeme, perdona que lo diga así, ¿no? ¿Qué es? Para que lo utilicen, perdona que lo diga así, los franceses. No, utilicemos la excusa de los data centers que está construyendo España para transformar un sector, digamos, de pymes y que puedan ser realmente competitivas y que hagamos productos de valor. Totalmente de acuerdo. Entonces, esto es un tema muy relevante. Antonio, te han dejado 10 segundos. Pero tienes el honor de cerrar. De todos estos temas y mucho más hablaremos en el Congreso de octubre, que es un congreso dedicado a infraestructuras inteligentes y eficiencia energética. Y os esperamos en el Congreso, va a haber más de 2.000 personas y va a haber charlas muy interesantes sobre eficiencia energética en centros de datos. 2 y 3 de octubre en el Centro de Convenciones Norte de IFEMA y estarán Antonio Ruiz, Jorge Vázquez e Israel de Besa. Muchísimas gracias a los tres por pasar este rato con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias.